sustitución, podían ser por partes, trigonométricas, bueno. Y después han aprendido a resolver, o sea, cuando ustedes resuelven una integral indefinida, les da una familia de funciones, ¿sí? Y cuando resuelven una integral definida, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, o regla de Barrow, que lo denotamos así, la integral definida entre A y B, de f de x de x. Entonces, cuando ustedes resuelven esa integral, les da un número, ¿sí? Bueno, nosotros acá en análisis 2 vamos a aprender a resolver, esto es una integral en una sola variable independiente, nosotros vamos a aprender a resolver integrales dobles, integrales triples, integrales de línea, integrales de superficie. Nosotros ya no evaluamos cómo se integra, o sea, ya no evaluamos la técnica de integración, porque eso se supone que ya vieron en análisis 1, entonces lo que yo les digo es que se consigan una buena tabla de integrales. Nosotros ya no evaluamos el procedimiento de cómo se resuelve la integral, sino que a mí me interesa es de que ustedes sepan cómo resolver una iterada, reconocer qué tipo de región es, aplicar el teorema de evaluación de las integrales dobles, triples, según corresponda, y bueno, y muchas veces ya vamos a ver que es necesario a veces hacer un cambio de variable para resolver las integrales. Eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte, digamos. Bueno, repasemos cómo se definía la integral definida simple, o sea, la integral de a a b de f de x de x. Bueno, para eso se utilizaba 4 pasos. Los 4 pasos estos son los mismos que vamos a usar, digamos, son equivalentes a lo que vamos a usar para dobles, para triples. Entonces es importante que identifiquen los 4 pasos. Bueno, sea f una función, una f igual a f de x, una función de una sola variable independiente, definida en el intervalo cerrado AB. Bueno, en el paso 1, ustedes fíjense que tienen como un bosquejo de lo que sería la gráfica de la función y tienen el dominio, que es el intervalo cerrado AB. ¿Qué hacemos? A ese intervalo cerrado AB lo vamos a dividir en n subintervalos. Entonces, a esto lo dividen así. Lo dividen en n subintervalos. Bueno, de manera que el A coincide con el X0, el X0 a su vez es más chico que X1, menor que X2, menor que X sub I. Supongamos que acá, en este yo lo voy a marcar, que acá tenemos X sub I menos 1 y este X sub I. ¿Sí? Estos valores acá. Y el B coincide justamente con X sub N. ¿Estamos? Bueno, las longitudes de cada uno de los subintervalos no necesariamente tienen la misma longitud, esos subintervalos. A esa longitud lo vamos a llamar delta de x sub i, y esto es igual a x sub i menos x sub i menos 1. ¿Sí? Esto han visto en análisis 1. Bueno, se llama norma de la partición a la longitud del subintervalo más grande de la misma y se la denota de esta manera. ¿Sí? Es la longitud más grande de esos subintervalitos, ¿estamos? Esa va a ser la norma de la partición. En el paso 2, ¿qué hacemos? Se elige de cada uno de esos subintervalos, supongamos que nosotros tenemos este subintervalo, vamos a elegir un punto que esté comprendido en ese subintervalo. Entonces, supongamos acá, ahí lo marco yo con rojo, elegimos acá lo que sería un épsilon sub i. De cada uno de esos intervalos vamos a tomar un puntito arbitrario, un épsilon sub i. De manera que x sub i menos 1 es menor o igual que épsilon sub i, menor o igual que x sub i. Bueno, luego, eso sería el paso 2. En el paso 3 vamos a considerar lo que sería la suma de Riemann. Es decir, la suma de los productos, o sea, la suma desde i igual a 1 hasta n, de f de épsilon sub i por delta de x sub i, donde delta de x sub i, no se olviden que era la longitud de los subintervalos. Y en el paso 4, calculamos el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición P tiende a 0 y simultáneamente el n, que es lo que dividía el intervalo, lo dividía al intervalo AB en subintervalo, tiende a infinito. Entonces, si ese límite existe, se define como la integral definida de f de a b. En símbolos, la integral definida de a a b de f de x
es el límite de la partición, de la norma de la partición de P tendiendo a 0, de la suma desde i igual a 1 hasta n, de f de epsilon sub i por delta de x sub i. Si ese límite, como fíjense, esa integral definida, está definida en términos de un límite, si ese límite existe, decimos que la función es integrable en el intervalo cerrado AB. Bueno, así han definido ustedes integrales definidas en análisis 1. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de los cuatro más o menos o no? Sí. Bueno. Teorema de existencia, y es una condición re importante para cuando la función sea integrable. Bueno, si la función es continua, o monótona en el intervalo cerrado AB, entonces es integrable, es decir, vamos a poder integrable en el intervalo cerrado AB. Es decir, va a existir la integral definida de A a B de f de x de x. La condición es que la función tiene que ser continua o monótona. Si la función es continua, entonces vamos a poder calcular esta integral definida. La función va a ser integral. ¿Qué quiere decir? Que podemos resolver. Es la condición para asegurarnos la existencia de esa integral definida. ¿Cuál es la interpretación geométrica? En el caso de que la función sea no negativa, f de x mayor o igual que 0, quiere decir no negativa, que su gráfica se encuentra por arriba del eje x, la integral definida de a a b de f de x se interpreta como el área bajo la gráfica, el área de la región bajo la gráfica de f de a a b, ¿sí? Siempre y cuando la función sea no negativa, ¿sí? Cuando ustedes, una observación, cuando nosotros resolvemos una integral definida, cuando ustedes resuelven una integral definida, la integral definida de a a b de f de x, esto les da como resultado un número, les dije yo. Bueno, ese número es un número real, o sea que les puede dar un número positivo, ¿sí? Esto les va a dar un número. Ese número es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Puede ser un número positivo, un número negativo, o puede ser 0. Cuando calculamos un área, que es la interpretación geométrica de la integral definida, en ese caso, el número que nos va a dar esa integral definida, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Claro, tiene que ser un número positivo, porque no podríamos tener un área negativa. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se calcula la integral definida? La integral definida en una variable. Para eso aplicamos lo que se llama el segundo teorema fundamental del cálculo integral, o también conocido como regla de Barrow, que eso también lo pueden haber visto en alguna bibliografía. Bueno, ¿qué dice? Si f es una función continua, es la condición, en el intervalo cerrado AB, y si g es cualquier primitiva o antiderivada de f, en el intervalo cerrado AB. Entonces, la integral definida de a a b de la función f de x es igual a esa primitiva, es igual a g de x. ¿Entre qué valores? Entre a y b. Esto es lo mismo que la primitiva particularizada en el límite superior menos la primitiva particularizada en el límite inferior. G es la primitiva o antiderivada de f. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes a la G la derivan, nos tiene que dar la f. ¿Estamos? Por eso se llama primitiva o antiderivada. ¿Sí? Esto es lo que aplicaban ustedes en análisis 1 para poder resolver integrales definidas. Un segundito. Bien, bueno, ahora pasemos a lo que serían las integrales dobles.
después de haber hecho este breve repaso de integrales definidas simples. Bueno, a continuación vamos a definir la integral doble en una región R de f de x de y de a. ¿Sí? Esta es la notación que usamos para integrales dobles. ¿Sí? Ponemos la integral doble en una región R, ya vamos a ver quién es R, qué condiciones tiene que tener esa región, de la función f de xy por dA. Y ya vamos a ver quién es el dA, ¿estamos? Esto es la notación para una integral doble, ¿sí? En forma abreviada. Bueno, entonces veamos conceptos previos que son las regiones. Tenemos que ver qué es una región cerrada y acotada. Bueno, una región R de R2 es cerrada cuando la frontera forma parte de la región. O sea que la frontera está incluida en la región. ¿Ve? Es lo que dice. O sea que en la definición, la región se incluye a la frontera. Copiemos que es una región acotada. Una región R de R2 se dice acotada si existe un rectángulo con la propiedad de que cada punto, acá dice de que cada punto de la región, ahí está cortado, no sé por qué ha quedado cortado, de la región sea un punto del interior del rectángulo. ¿Sí? O sea que la región va a ser acotada si existe un rectángulo con la propiedad de que cada punto de esa región sea un punto interior del rectángulo. Bueno, entonces, la región acotada puede ser abierta o cerrada, o ni siquiera puede ser abierta ni cerrada. Puede ser cerrada, pero sin ser acotada, ¿sí? Bueno, una curva simple cerrada C divide el plano en dos regiones, ¿sí? En una región acotada, R1, que es interior a C, y una región no acotada, R2, que es exterior a C. La curva es lo que se define como la frontera entre ambas regiones, ¿sí? Bien, vamos a la definición de lo que nosotros necesitamos para la integral doble. Para definir las integrales dobles, las integrales triples, los vamos a hacer a través de los 4 pasos. Lo mismo que hicimos para una integral simple. Sea f una función de dos variables independientes, definida en una región R. R es una región cerrada y acotada de R2. Donde R, y acá vamos a hacer el dibujito, yo lo voy a completar porque acá no está. Miren, lo que hay que hacer, vamos a poner acá, esto es X, esto es Y. Dice, donde R es interior al rectángulo S y S es la gráfica de. S es el conjunto de los pares ordenados X y, tales que A, X está comprendido entre A y B, y está comprendido entre C y D. Bueno, entonces vamos a hacer, miren, vamos a dibujar un rectángulo, ahí, miren, ese, lo que acabo de dibujar es ese, eso es ese, esto es A, este valor acá es A, y este valor de acá es B, este valor de acá es C, y el de acá es D, ¿estamos? Y adentro de ese rectángulo está la región R. Adentro de ese rectángulo S está R. O sea que lo que yo estoy dibujando ahí, eso es R. ¿Estamos? Ese es R. Es la región cerrada y acotada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Yo le voy a reproducir lo que está. Esto está en el PDF. Solamente que al copiar en el OneNote, no sé por qué queda así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se divide o se particiona ese rectángulo
S mediante rectas paralelas a los ejes coordenados, es decir, rectas horizontales y rectas verticales. El conjunto de todos los rectángulos, entonces nosotros ¿qué hacemos? A esto vamos a trazar rectas paralelas al eje X, o sea, rectas horizontales, rectas, fíjense, entonces estamos formando lo que sería, vamos a tomar lo que sería, lo vamos a particionar, y luego rectas verticales, así. ¿Sí? No necesariamente tienen la misma longitud, ¿no? Bueno, ahora lo estamos particionando a esa región. Tengan en cuenta que esto que está acá, yo lo voy a remarcar, eso es R. Está completamente contenido, R está completamente contenido en ese rectángulo S. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, el conjunto de todos los rectángulos que están completamente contenidos en R se llama partición interna P de R. Entonces, ¿cuáles serían? Miren, yo les voy a marcar. Dice, los rectángulos completamente contenidos en R. Miren, ahí, este va a ir así, 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 acá abajo, porque ese rectángulo ya no está contenido, ahí, ahí, ¿ven? Y hasta acá, ahí, acá baja, así, acá doblaría, acá, aquí, bueno, hasta ahí más o menos, acá, sube, sube, ¿ven? Sube, acá, son rectángulos que están completamente contenidos, ¿estamos? Eso que acabo de pintarlos ahí con azul. ¿Bien? Bueno, entonces esa es la partición P. Lo que tenemos ahí es la partición P. Ese es el paso 1 que teníamos para la integral simple, donde ustedes tenían el intervalo y lo subdividían en n subintervalos. ¿Estamos? Bueno, los rectángulos que aparecen acá en la figura ilustran una partición interna de la región R. Y a cada uno de esos rectángulos lo vamos a llamar, lo vamos a denotar R sub I. ¿Sí? R1, R2, Rn. Yo voy en particular, voy a tomar este rectangulito. Voy a tomar uno de ellos. Este. ¿Sí? Se toma uno de ellos. La norma de la partición P es la longitud de la diagonal más larga de los rectángulos. Y se la denota así. ¿Sí? Bien. De cada uno de esos rectangulitos, allá les explico una cosita. Las áreas de cada uno de esos n rectángulos de esa partición se los representa como delta de A sub 1, delta de A sub 2, delta de A sub n, respectivamente. Entonces, delta de A sub i va a representar el área del iésimo rectángulo, donde va a ser delta de x sub i por delta de y sub i. Este rectangulito que yo les he marcado acá, con azul, yo lo voy a terminar de pintar, esto vendría a ser el R sub I. De ese rectangulito, no se olviden que el área, que le llamábamos delta de A sub I, que eso va a ser delta de X sub I por delta de Y sub I. De ese rectangulito yo voy a tomar un puntito, un punto arbitrario. Ese puntito arbitrario va a tener coordenadas epsilon sub i, eta sub i. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? De ese rectangulito tomo un punto. Como estamos en el plano, tiene coordenadas en x y en y. Entonces las coordenadas es epsilon sub i, eta sub i. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Sí profe. o no? Bueno. Estamos haciendo exactamente lo mismo como he hecho para una variable. Bueno, entonces ya sabíamos que delta de A sub i era el área del rectángulo R sub i, que es igual a delta de X sub i por delta de Y sub i.
Bueno, entonces, de cada rectángulo, lo que yo les decía, tomamos un punto arbitrario de componentes epsilon sub i, eta sub i. ¿Sí? Y ese es el equivalente al paso 2. Nosotros del intervalo, x sub i menos 1, x sub i, tomábamos un puntito, ¿se acuerdan? Y ahora, ¿qué hacemos? Para el paso 3, consideramos la suma de Riemann. F de epsilon 1 eta 1 por delta de A sub 1. F de epsilon 2 eta 2 por delta de A sub 2. Más, punto suspensivo, más F de epsilon n eta sub n por delta de A sub n. Lo que es lo mismo, la suma de i desde i igual a 1 a n de F de epsilon sub i por eta sub i por delta de A sub i. Y finalmente consideramos el límite de la suma de Riemann, cuando la norma de la partición P tiende a 0 y simultáneamente el n, que son la cantidad de los rectángulos, tiende a infinito. Entonces, si este límite existe, que es el paso 4, es lo que se define como la integral doble de la función f de xy en la región R. En símbolo, la integral doble en la región R de f de xy de A es igual al límite de la norma de la partición P tendiendo a 0 de la suma desde i igual a 1 a n de f de epsilon sub i, eta sub i, por delta de A sub i. Y esto es lo que nos conduce a esto serían los 4 pasos en los que nos conduce a la definición de una integral definida. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe, hasta el momento. Bueno. Profe, Obviamente. Sí, una pregunta. diga. ¿Por Sí. ¿Por qué cuando tiende a 0 y no a otro número? ¿Por qué la norma? Porque eso ¿qué significa? Acuérdate que ¿qué era la norma de la partición? ¿Eran las diagonales de qué? ¿Qué era? ¿Eran las diagonales de qué? De todos los, ¿cómo? ¿Rectángulo? Rectángulos. Claro. Entonces cada vez, si el n tiende a infinito, vos vas a tener mayor cantidad de rectángulos, ¿sí? Y entonces, Sí. ¿cómo se van a ir haciendo cada vez esos rectángulos? Más chiquito. Claro, por eso es que la norma tiende a 0. ¿Entendés? Eso quiere decir. Porque el rectángulo, a medida que vos tomes a esa región, cada vez que vos tomes la partición, suponete que esa es la región, esta es la región R, ¿sí? Esto, acuérdense que está contenida en ese rectángulo S. Bueno, vos a esto, cada vez, vos a la partición, cada vez la puedes tomar cada vez más chiquita, más finitas, las rectas, ¿me entendés? Entonces la norma, nosotros que hemos dicho que la norma era la diagonal de esos rectángulos, ¿no es así? Entonces cuanto más chiquito vos tomes los rectángulos, esa diagonal se va haciendo más chiquita. ¿Ven? Si vos esto lo vas dividiendo más y más y más. Entonces, por eso es que la norma tiende a 0. ¿Ahora me entendés? Sí, profe, clarito. Porque sí, claro, porque vos acá tenés esta diagonal, ¿ves? Vos tenés esta diagonal, pero ¿qué pasa si vos la dividís? Trazas otra, se va haciendo más chiquita la diagonal. Por eso es que tiende a 0. Y el n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir en más rectangulitos. A eso se refiere. ¿Vamos? Bien, Sí, vamos. profe. Por supuesto que cuando calculemos una integral doble, no vamos a aplicar la definición. Sí tienen que saberla, por si en el final les piden cómo se define una integral doble. Pero a los fines, en la práctica, no vamos a resolver tomando la partición y todo eso, no. Vamos a resolverla de otra manera. Bueno, entonces, en sí la definición, entonces, de una integral doble, que es, dada una función de dos variables, definida en una región R, cerrada y acotada de R2, la integral doble de f sobre esa región R, a la cual se la denota por la integral doble de R, de f de x y de a, se define como el límite de la partición de la norma de la partición de P tendiendo a 0, de la suma desde igual a 1 a n de f de epsilon sub i, eta sub i, por delta de a sub i, siempre y cuando este límite existe, ¿sí? Porque está definida en términos de un límite la integral doble. Bueno,
Lo que está escrito acá en nota 1, nota 2, son, digamos, es de parte de la definición rigurosa, epsilon delta. Pero eso no se toma, chicos. Bueno, ¿qué nos dice el teorema de existencia de las integrales dobles? Bueno, acá cuando nosotros lo denotamos, chicos, la integral doble en la región R de f de xy de a, esto es lo mismo que la integral doble sobre la región R de f de xy de x de y. ¿Cómo? Ya vamos a ver cómo se integra. Se integra de adentro hacia afuera. Esto significa que tendríamos que integrar primero respecto de x y luego respecto de y. Esto es notación. También lo podríamos hacer. Esto también se lo podría denotar así. F de xy, de x. En este caso, vamos a integrar primero respecto de y luego respecto de x. Ya vamos a ver en qué orden se integra. Muchas veces, o sea, depende de cómo sea el tipo de región para que saquemos los límites de integración. ¿Estamos? Ya vamos a ver. Pero esta es una forma, cuando uno pone el dA, es una forma abreviada. Es como poner dx de y o de y de x. Estamos en una forma abreviada. ¿Qué dice el teorema de existencia de las integrales dobles? O sea, qué condiciones tiene que cumplir la función para que nosotros nos aseguremos. Sea f de xy una función de dos variables independientes continua en una región cerrada y acotada R. Y si la frontera de R es una curva cerrada, simple y rectificable, ya vamos a ver qué quiere decir todo eso, entonces la integral doble sobre R, sobre la región R de la función f de x de a, existe. ¿Sí? Condición re importante, la función tiene que ser continua. Continua. Eso no se olviden. Para que la integral exista, la función tiene que ser continua en una región R cerrada y acotada. Donde, bueno, la frontera de R es una curva simple, cerrada y rectificable. Pero la continuidad es algo que no se pueden olvidar. ¿Bien? Bueno, esto hemos visto, estos conceptos de topológicos sí hemos visto anteriormente. Repasemos. ¿Qué quiere decir una curva simple? Una curva simple, una curva plana, dada en forma paramétrica, R de t igual a x de ti más y de tj, donde el t varía entre a y b, es simple si no se cruza a sí misma, es decir, no se corta a sí misma. Eso es una curva simple. Rectificable. Es rectificable si es posible encontrar un valor finito de la longitud. ¿Sí? Eso quiere decir rectificable, que tiene una longitud finita. Bueno, obviamente, lo que acá dice en el apartado B, para calcular una integral doble no vamos a usar, por supuesto, la definición, sino que vamos a aplicar unos teoremas. Pero para eso nosotros tenemos que identificar qué tipo de regiones tenemos, qué tipo de regiones de integración. Y hay dos tipos de regiones. La región T1 y la región T2. Bueno, apartado A. Cuando la región es un rectángulo, el X varía entre A y B y el Y varía entre C y D. En ese caso no van a tener ningún problema. Miren, yo voy a dibujar para el apartado A. Esto es X, esto es y supongamos que ustedes tienen un rectángulo, que es lo que les dice. El X varía entre A y B, y el Y varía entre C y D. Entonces, en ese caso, para el apartado A, de lo que estamos haciendo acá, entonces la integral doble, en esa región R, de f de xy de A, se calcula como la integral entre C y D respecto de Y, la integral entre el X varía entre A y B, de X, f de x. Eso sería si fuese un rectángulo. ¿Hay alguna duda ahí en los límites de integración? No, profe. Bueno, cuando la R no es un rectángulo,
sino que es un número finito de curvas. Bueno, ahí vamos a tener dos tipos de región. ¿Sí? Bueno, la región tipo T1. R es una región del tipo T1, entonces yo siempre cuando hagamos el práctico yo les voy a decir, bueno, porque muchas veces ustedes van a tener que hacer el dibujito y sacar qué tipo de región. Entonces yo les voy a decir que es una T1, T2 o una T1, 2. Bueno, entonces tienen que identificarla. ¿La T1 cuál es? Es una región cerrada y acotada, cuya frontera es una curva simple, rectificable. Y fíjense, acá ustedes, fíjense, tienen. Esta es igual a una G1, una G2 de X, perdón. ¿Sí? Esta que estoy marcando con negro. Eso viene a ser como la parte superior. Y lo que está acá en rojito es otra curva, igual a G1 de X, donde el X varía entre A y B. ¿Cómo es la región? Dice, si a cada línea que pasa por un punto interior de R y perpendicular al eje X, intersecta la frontera en R en solo dos puntos. Y R es la gráfica de los pares ordenados X, Y, tal que G1 es menor o igual que Y, menor o igual que G2. O sea, tienen una curva superior y una curva inferior. Esa es la T1, chicos. Así. Esto es X, esto es Y. ¿Sí? Esto es X, esto es Y. Y estos valores son los de A y B. En ese caso, el X varía entre A y B, el Y varía entre G1 y G2. Ustedes cuando barren, fíjense, trazan una paralela al eje Y o una perpendicular al eje X, fíjense, ¿qué toca primero? Toca la curva inferior, que es G1. Entonces G1 es menor o igual que Y, menor o igual que G2. Es como curva inferior, curva superior, piso, techo. ¿Se dan cuenta? El X varía entre A y B. Entonces, en ese caso, donde G1 y G2 son funciones continuas en el intervalo cerrado AB, entonces decimos que es una región del tipo T1. El X varía entre A y B. El Y varía entre dos curvas, entre una G1 y una G2. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo es la región T1? Bueno, entonces, esa es la región T1. Vamos acordando. ¿Cómo es la T2? Bueno, R es una región cerrada y acotada de R2, cuya frontera es una curva simple, cerrada y rectificable. Bueno, si cada línea pasa por un punto interior de R y perpendicular al eje Y, acá lo que vamos a hacer, vamos a completar el dibujo. Acá ustedes tienen que trazar, esto es el eje X, esto es el eje Y, este valor acá es C, y esto es X igual a una H1 y acá X igual a una H2 de Y. Esta es H2. ¿Sí? Esta, acá la que estoy pintando con negrito, es la H2. Entonces, si yo me fijo, es constante la Y. La Y varía entre C y D. Y la X, ¿ustedes qué hacen? Trazan una perpendicular al eje Y o una paralela al eje X, fíjense. Entonces, ¿qué toca primero la X? Toca la H1 de Y y sale por la H2 de Y. Es como si fuese el piso, el techo. Curva inferior, curva superior. ¿Se entiende? Acá, ahí voy a escribir. Dice, donde R es la región, fíjense en acá, está incompleto, ya lo escribo, miren. Ven que acá tenían donde R es tal cosa, acá lo completo. Miren, donde R es la gráfica de los pares ordenados X, Y, tales que. Y entonces ahí ponen H1 de Y es menor o igual que X, menor o igual que H2 de Y. Y
el I varía entre C y D. Ya le voy a decir otras cositas de las integrales que tienen que tener muy en claro. Entonces, H1 y H2 son funciones continuas en el intervalo cerrado CD. Y entonces R es lo que nosotros decimos es una región del tipo T2. ¿Estamos? Bueno, y hay regiones que son del tipo T1-2, le llamamos así, T1-2. ¿Por qué? Porque pueden ser T1 o pueden ser T2. O sea, son de las dos regiones a la vez. Por ejemplo, supongamos que la región de ustedes, esto es X, esto es Y, y supongamos que la región sea un círculo. Bueno, ese es un ejemplo de una región T1-T2, T1-2, ¿sí? Supongamos que esa región R tiene como ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sabes? Esto es 2, esto es 2, esto es 2 y 2. ¿Sí? Esta es una región T1-2. La podemos integrar como una T1 o como una T2. ¿Estamos? Yo decido en la práctica si la integro como una T1 o como una T2. ¿Sí? Esta es una región T1-2. Bueno, ¿cómo se resuelven? Una vez que identificamos la región, vamos a resolver las integrales mediante integrales iteradas, o lo que se llaman integrales sucesivas. Yo a esto le voy a resumir directamente. Bueno, dice CAF igual a una función de dos variables, z igual a f de x, y, continuo en una región R, donde R, dice, es una región del tipo T1. Y sea f de x, y una función tal que la derivada de f respecto de y es igual a f de x, y, que es la integral parcial de f con respecto a y. Bueno, esto extendiendo el concepto de integrales definidas, esto lo que nos quiere decir es que acá cuando ustedes tienen la integral de f de x, y de y, esto les da f de x, y. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos que resolver, si es una región tipo T1, no se olviden que ustedes tenían así. Esto era X, esto es Y. La T1 ustedes tenían una curva por acá, supongamos que esto es A, esto es B, y lo voy a dibujar con rojo para que vean que era la otra curva. Bueno, entonces nosotros a la de abajo la habíamos llamado a esta, les decíamos Y igual a una G1 de X, y esta era Y igual a una G2 de X. Esa era una T1, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, resolver la integral, acá está, de G1 de X a G2 de X, de la función f de x y de y, es igual a f de x y, que es la primitiva o antiderivada respecto de y, ¿entre qué valores? Entre G1 de x y G2 de y. Y eso es f de x, G2 de x, menos f de x, G1 de x, aplicando la regla de Barrow. ¿Estamos? O sea que esto decimos que es la integral parcial de la función f de x, y con respecto a y en el intervalo G1 de x, G2 de x. ¿Estamos? Resumiendo, miren, cuando ustedes tienen una integral, una región de tipo T2, la integral que les queda para resolver es esta, miren. A ver, yo quiero escribir en forma resumida. Ahí está. Cuando ustedes tienen una región tipo T1, la integral doble
resumiendo, en la región esa R, donde es tipo T1, de f de x, y de a, esto no va a ser otra cosa que la integral entre a y b. ¿Respecto de quién? De x. Y luego, cuando vamos a ver los valores de y, trazan una perpendicular o una paralela al eje y. Entonces, ¿qué toca? Toca primero el G1 de x. Ese va a ser el límite inferior. Y el límite superior, la G2 de x. Y acá ponen f de x y de y. Acá se puede o no poner paréntesis. ¿Sí? No hace falta. Yo entiendo, de acuerdo a la escritura, la notación, yo entiendo que tengo que integrar primero respecto de y, siempre voy de adentro hacia afuera, y luego tengo que integrar respecto de x. Los límites de integración a y b son los límites de integración externos. G1 de x, G2 de x son los límites de integración internos. ¿Estamos? Los externos, siempre, es decir, los que están afuera, tienen que ser números, tienen que ser constantes. No pueden depender de una variable. Los internos pueden ser constantes o variables. ¿Por qué? Porque cuando ustedes resuelvan esta integral, nos va a quedar en función de x. Y luego, cuando resuelvan toda la integral, nos tiene que dar un número. ¿Estamos? Cuando integramos respecto de y, a la x la vamos a pensar como si fuese una constante. Lo mismo que hacíamos para derivadas parciales. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, entonces, siempre que ustedes tengan los límites de integración, recuerden, los externos siempre tienen que ser constantes. Si ustedes me ponen ahí variables, están tomando mal los límites de integración. Bueno, esa región es para el caso de una T1. ¿Qué pasa si la región es T2? Esto es todo, digamos, acá es todo, digamos, el procedimiento de cómo llegar. ¿Qué pasa si es una región tipo T2? Yo se los voy a abreviar. Todos los pasos que tienen ahí, yo directamente los voy a abreviar. Si ustedes tienen una región tipo T2, ahí, esto es X, esto es Y, esto me borro un poquito, no me hace falta. Bueno, supongamos que esto es C y que esto es D. ¿Sí? Esta es X igual a H1 de Y. Y me falta dibujar la otra curva, la otra gráfica. Supongamos que viene así, 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 y termina ahí. Esta es X igual a H2 de Y. Entonces, R, nosotros estamos diciendo, es tipo T2. Tipo T2, no T1. Entonces, si eres T2, la región es esta. Son los pares ordenados X y tal que C menor o igual que Y, menor o igual que D, y X varía entre H1 de Y y H2. ¿Estamos? Entonces, resolver la integral, se resuelve esa integral doble mediante una integral iterada o integrales sucesivas, así se llama, de f de x y. Bueno, ¿quiénes son constantes los límites de integración? Son constantes en y. En y varía entre c y d. Entonces eso va a ser entre c y d. ¿Eso respecto de quién? De y.
Y luego el X varía entre H1 de I y H2 de I. De la función f de xy de x. Primero vamos a integrar respecto de x. Denme un segundito. Como les decía, primero vamos a integrar siempre de adentro hacia afuera, ¿no? Vamos a integrar respecto de x y luego de y. Los límites de integración externos, fíjense en C y D, son constantes, son números. H1 y H2 dependen de I. Eso pueden o no ser constantes. Pero los externos siempre se tienen que acordar, tienen que ser constantes. Cuando ustedes resuelvan esta integral, están integrando respecto de X. Entonces la Y la consideran como una constante. Entonces cuando ustedes resuelven, eso les va a dar una función que depende de Y. Y finalmente resuelven la otra integral, por eso se llaman iterada o sucesiva, integran respecto de Y. Aplicando la regla de Barrow, lo particularizan entre C y D, y eso nos da como resultado un número. ¿Alguna duda? Es lo mismo que tenemos escrito acá. Es lo mismo. ¿Eh? Y esas es lo que se llaman integrales iteradas o sucesivas. Yo puedo o no poner acá el corchete o el paréntesis. No me hace falta. Yo si no lo escribo, sobreentiendo de que tengo que integrar de adentro hacia afuera. ¿Estamos? Entonces, no me hace falta, si no lo escribo, yo entiendo que tengo que integrar primero respecto de X y luego respecto de Y. ¿Estamos? Bueno, ahí fíjense, dentro de las observaciones, dice el orden de integración de la integral iterada. Fíjense en que acá ustedes tienen de y de X. Entonces, siempre se integra de adentro hacia afuera. Entonces quiere decir que primero integro respecto de Y y luego respecto de X. Si tenemos al revés el orden de integración, fíjense en de X de Y. Si tenemos así de X de Y, eso significa que primero integramos respecto de X y luego integramos respecto de Y. De adentro hacia afuera. ¿Estamos? Bueno, recuerden, los límites de integración, los externos o los exteriores, deben ser constantes. Siempre. Si ustedes me ponen variable los límites de integración externos, están mal, están planteando mal la integral. Porque esto tengan en cuenta, es una integral doble, pero es una integral definida. Como resultado, me tiene que dar un número. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, no, esto no lo vamos a hacer, vamos a hacer otro ejemplo. Esto no me interesa. Vamos a hacer el ejemplo 2, el apartado A. Este ejemplo. Entonces, el ejemplo 2, apartado A. Acá nos dicen que tenemos que calcular la integral doble de menos 1 a 2 de la integral de x a x cuadrado menos 1, más 1, ¿no? Donde la función integrando es 2xy de y de x. Bueno, otra cosa. Ahí fíjense, respecto de quién tengo que integrar primero. De I. De y. ¿Y la x cómo la pensamos? Como una constante. Bien, entonces esto nos va a quedar igual a la integral de menos 1 a 2. Una, ¿verdad? Esa que usted dijo, ¿era una T2? Sí, exactamente, bien. Eso le estaba por preguntar justo lo que te has anticipado. Mira, justo fíjense, de acuerdo al orden de integración, miren, de acuerdo al orden de integración, fíjense en que ustedes tienen de y de x, de y de x. Cuando es de y de x es porque la región es una T1.
Cuando tienen dx de y en el orden de integración, dx de y es porque es una T2. ¿Estamos? En este caso ya me dan los límites de integración, no me hace falta dibujarla. Fíjense en que tienen dy, dx. Entonces, ¿qué es una T1 o una T2? Una T1. Es una T1. En este caso la región es una T1. La X, fíjense en que la que está afuera permanece constante entre -1 y 2. Es una T1. En este caso una T1. En este caso no me hace falta graficar. Simplemente tengo que hacer el cálculo. Es una, Marcelo era, te pregunto. Martínez. Martínez. En este caso es una T1. ¿Estamos? Bueno, cuando vamos a integrar el 2 por X, lo dejo como si fuese una constante. Y solamente integro Y. Entonces, al integrar Y, yo lo voy a hacer con color para que se acuerden, esto va a ser Y cuadrado sobre 2 por las reglas de integración. ¿Y entre qué valores? Aplicando la regla de Barrow. Entre X y X cuadrado más 1. Todo esto multiplicado, bueno, por el dx. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, por supuesto que acá trabajando algebraicamente, este 2 lo van a simplificar con este. Y entonces acá les queda la integral de -1 a 2 de x por y cuadrado. Pero el y cuadrado hay que particularizarlo en x cuadrado más 1, que es el límite superior. Entonces acá nos va a quedar x cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos x cuadrado. Cierro el corchete de x. ¿Se entiende lo que hice? Aplique la regla de Barrow. La función que les queda ahora es una función que solo depende de x. ¿No es así? Sí. Bueno, Sí, profe. bueno, acá resuelven, hacen un cálculo auxiliar, si ustedes, todo depende de esto de la práctica que ustedes tengan, pueden hacer un cálculo auxiliar para ver qué es lo que me queda como función integrante. Entonces, acá me queda x por, fíjense, adentro del corchete me va a quedar x a la cuarta más 2x cuadrado, ¿no? Más 1. Sí. Sí, Desarrollando el trinomio, menos x cuadrado. Entonces, ¿qué les queda? Fíjense, este lo van a sumar con este porque son términos semejantes. Entonces nos va a quedar x por x a la cuarta más x cuadrado más 1. ¿Así sería? Y si esto lo resuelven, les queda, aplicando distributiva, x a la quinta más x al cubo más x. Entonces, eso es lo que nos queda como función integrando. La integral de -1 a 2 de x a la quinta más x al cubo más x diferencial de x. Y bueno, y estas integrales todas son inmediatas, ¿o no? Porque son polinómicas. Sí. Entonces va a ser x a la sexta sobre 6 más x a la cuarta sobre 4 más x cuadrado sobre 2. ¿Entre qué valores? Aplicando la regla de Barrow, o segundo teorema fundamental, entre -1 y 2. Y luego, bueno, hay que particularizar, nada más, chicos. Entonces acá les va a quedar 2 a la sexta sobre 6, más 2 a la cuarta sobre 4, más 2 al cuadrado sobre 2, menos, eso en el límite superior, menos, y bueno, acá les va a quedar un sexto, porque es negativo, pero todos los exponentes son pares, entonces va a quedar positivo, más un cuarto, más un medio. Y simplemente es hacer la cuentita y poner el número que les queda acá. ¿Alguna duda de cómo se resuelve la integral doble? Mediante iteradas. Nada. Bueno, para la clase de integrales necesito que tengan tablas. Porque estas, digamos, son sencillas, porque me han quedado polinómicas. Pero no siempre me van a quedar integrales sencillas. Entonces, necesito que aprendan a manejar las tablas de integrales. Bien, ¿podemos avanzar?
Sí. Sí, profe. Bien, ¿van entendiendo? Sí, eso es lo que me da 63 cuartos. Sí, ese es el valor. Si ustedes hacen esa suma, sí, les da 63 cuartos. ¿Estamos? Ese es el valor. Recuerden de que acá ustedes están resolviendo una integral doble, es una integral definida. Ya vamos a ver en otra clase, vamos a ver las aplicaciones de las integrales dobles. Entonces, cuando ustedes resuelvan esta integral doble, que es una integral definida, les puede dar un número positivo, les puede dar un número negativo o 0. ¿Sí? En este caso, en esta integral nos ha dado 63 cuartos. ¿Estamos? Bien. El teorema de evaluación. Este teorema no tiene demostración, pero es un teorema que lo piden mucho en los finales. Y es simplemente enunciar lo que está en el recuadro. ¿Estamos? Para eso vamos a identificar qué tipo de región es la R, y en base a eso, cómo se resuelve la integral doble. Sea F, acuérdense, este teorema, y se lo voy a remarcar con color, es un teorema que lo toman mucho en los finales, no tiene demostración. No. Miren dónde se marca el cuadrado. Bueno, ahí está, ¿ven? Ahí, y de ahí ya lo voy a estirar un poquito. Ahí está. Bueno, por eso se los pinto con color, porque es un teorema que lo toman mucho, chicos. Entonces, me interesa que lo estudien. Que lo toman en el final. ¿Qué dice el teorema de las integrales de evaluación? Sea f definida como z igual a una f de x y una función de dos variables independientes continua en una región cerrada y acotada R. Entonces, si R, apartado A, es del tipo T1, es una región del tipo T1, y R es la gráfica de R igual al conjunto formado por los pares ordenados de x y, tal que G1 de x menor o igual que y menor o igual que G2 de x, donde el x varía entre A y B, donde G1 y G2 son funciones continuas en el intervalo cerrado a B. Entonces, la integral doble en la región R de f de x y de A se calcula como la integral entre A y B, de la integral de G1 a G2 de x, de f de x y de x. Región tipo T1, de y de x. Si R es una región del tipo T2 y es la gráfica de R igual, está formado por pares ordenados de x y, tal que h1 de y menor o igual que x menor o igual que h2 de y, donde el y varía entre c y d. h1 y h2 son funciones continuas en el intervalo cerrado CD. Entonces, la integral doble en la región R de f de x y de A se calcula como la integral iterada, que es entre c y d, de la integral de h1 a h2 de y, de f de x y, de x de y, de x de y, acuérdense de acuerdo al orden, tipo T2, ¿sí? Bueno, y de esa manera, o sea, cuando nosotros aplicamos el teorema de evaluación, esto es cómo resolvemos nosotros las integrales dobles en la práctica, mediante integrales iteradas o integrales sucesivas, ¿sí? Ese teorema lo piden en el final, entonces quiero que lo estudien. Va sin demostración. ¿Bien? ¿Alguna duda del teorema? Acuérdense, tienen que poner la función continua, la región R cerrada y acotada, y en base a si la región es T1, cómo se calcula la integral doble, o si la región es T2, cómo se calcula la integral doble. ¿Bien? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Bien. No se olviden de registrar la asistencia en el aula virtual. Tienen que, es sin clave hoy día. ¿Estamos? Bueno, esta no me interesa porque es un rectángulo. En el caso del rectángulo, ¿qué tipo de región es? En este caso, esa región es T1, 2. Pueden considerar el X entre 1 y 3 y el Y entre 1 y 2. O bien el Y entre 1 y 2 y el X entre 1 y 3.
¿sí? Es una región donde ustedes lo pueden considerar como T1 o como T2. ¿Sí? No, yo he anotado otro ejercicio. A ver. Antes de dar las propiedades. El apartado D. Ese quiero que resuelvan. Acá lo vamos a empezar a resolver. El apartado D, donde ustedes tienen que calcular la integral doble en la región R de la función x al cubo más 4i por dA. Donde R dice es una región, y ahí les dice que está en el primer cuadrante, limitada por las gráficas y igual a x cuadrado e y igual a 2x. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es la gráfica, chicos. Porque de la gráfica vamos a sacar nosotros la información. Cómo varía el x, cómo varía el y si esa región es una T1 o una T2. ¿Qué es y igual a x cuadrado? Una parábola. Una parábola. 1 y con el equivale 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4, así. Bueno, la gráfica va a ser así. Así. Y así. ¿Estamos? Y después tienen que dibujar la recta y igual a 2x. Igual a 2x. Entonces esto, no se olviden, esto es 1, esto es 2. Esto es 1, 2, 3, 4. Pasa la recta por el 0, 0 y pasa por el 2, 4. Ahí tienen la gráfica. Ahí la ven mejor un poquito la parábola para que la vean mejor. Este es así. Esto es 4. Bueno, la región es esta. Esa es la región. ¿Por qué? Porque me dice que está en el primer cuadrante y bajo esas curvas. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿esa región es T1 o T2? T2. T1, 2. Ajá, es como dice Maximiliano, es una T1, 2. O sea, es una T1 o una T2. ¿Cómo la quieren considerar? ¿Como T1 o como T2? Como T2 me parece más fácil, creo. Y como T2 va a variar entre 0 y 4, y el X yo lo tengo que despejar. Y vos tenés X cuadrado. ¿Qué dicen los demás? T1. T1 es más fácil. Sí. La región es una T1, 2, pero la voy a considerar tipo T1. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo varía el X? ¿Entre qué valores? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Bien, estoy sacando los límites de integración. ¿Y el Y cómo varía, chicos? Para eso, trazan una paralela. Voy a hacer con color. Paralela al eje Y. Entonces, en cualquier lado donde ustedes tracen la paralela, siempre tienen que cortar igual. ¿Qué toca primero? ¿Qué curva es La esa? parábola. Toca La la parábola. parábola. Entonces va a ser x cuadrado. ¿Y por dónde sale? Por 2x. Por 2x. Entonces ahí tienen los límites de integración. ¿Ven? Eso es si la consideran T1. Si lo hubiésemos considerado T2, el Y varía entre 0 y 4. Y para saber cómo varía el X, tienen que trazar una paralela al eje X. Va a entrar por la recta y va a salir por la parábola. Pero ahí tienen que despejar el X. ¿Estamos? Entonces me conviene. Acá yo ya la tengo despejada la Y. Entonces por eso es que me conviene trabajarla como T1.
Entonces, la integral doble, fíjense, una vez, así son los tipos de ejercicios. Ustedes van a tener que dibujar la región y sacar los límites de integración. Entonces, la integral doble de esa región R de x al cubo más 4i dA, en definitiva, esto es igual a la integral entre 0 y 2 respecto de x. Y luego entre x cuadrado y 2x respecto de quién? De y. ¿Quién es la función integrando? X al cubo más 4y. Y luego hay que integrar de adentro hacia afuera. Primero integramos respecto de y, considerando la x como una constante, y luego respecto de x. ¿La resuelvo? ¿Sí o no? Chicos, ¿la resuelvo a la integral? ¿Cómo, profe? No, Si la resuelvo a la integral, ahí ya está planteada. ¿La resuelvo? no sé, como quiera. No sé, como Sí, ustedes similar quieran. la que hizo anteriormente, ¿verdad, profe? Sí, No es tan similar. complicado. No es complicado porque es polinómica. Y si da 32 tercios. Si está bien, yo le he calculado, si da 32 tercios. Esa es la respuesta. Pero lo que yo quería saber es si la van a saber resolver. Eso es lo que les pregunto. De todas maneras, la Profe, práctica. Sí, si hubiésemos despejado la X, digamos la parábola que no, si hubiésemos considerado una T2, sí. ¿cómo hay que considerar a la raíz? ¿Como positiva Bueno, o entonces negativa? ahí miren. Si yo lo hubiese considerado, la voy a escribir con verde. Si a R la hubiésemos considerado tipo T2. La I varía entre 0 y 4. Eso no hay duda. Y la X, para sacar, trazan una paralela. Entonces trazan una paralela. ¿Qué toca primero? Toca la recta. Entonces de esta recta despejan. Acá a ustedes le tiene que quedar la X despejada. Toca la recta, entonces va a ser I sobre 2. Pasa ese 2 que está dividiendo, está multiplicado, pasa dividiendo. ¿Estamos? ¿Y por dónde sale? Por la parábola. Si vos despejás la X, entonces, si ustedes tienen I igual a X cuadrado igual a Y, eso significa que X es igual a más menos la raíz cuadrada de Y. Esta parte, ¿es la parte positiva de la raíz o es la parte negativa? Es la parte positiva. Bueno, entonces acá iba a ser raíz cuadrada de Y. ¿Ven? Por la gráfica. De ahí sacan, Maximiliano. ¿Estamos? Entonces, si la plantean como una T2, la integral le hubiese quedado así, que es lo que está con verde. X al cubo más 4i de A, esto va a ser la integral entre 0 y 4, la integral de i sobre 2 a la raíz de i, de la función x al cubo más 4i. Integran primero respecto de x y luego respecto de y. ¿Estamos? Fíjense en los límites de integración me queda una raíz. Entonces hay que ver, cuando ustedes integren esto van a integrar respecto de x. Hay que ver si me conviene con ese límite de integración o con esto. Para mí es más fácil esto. ¿Sí? Pero es cuestión de práctica esto. Es cuestión de práctica para que ustedes se den cuenta qué es lo que conviene, ¿no? Ahí lo tienen planteado como T1 o como T2. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Vamos a las propiedades y con eso terminamos. Bueno, así como las integrales simples tienen propiedades, las integrales dobles también tienen propiedades. Y en general, por ejemplo, en el final les piden el teorema de evaluación, que es sin demostración, y les piden las propiedades de las integrales dobles y que demuestren una de ellas. ¿Sí? Entonces ustedes van a estudiar una de estas propiedades, una demostración. ¿Qué dicen las propiedades?
Sean f y g funciones continuas en una región R cerrada y acotada, y sea K una constante. La integral doble de K por la función f de x y de A es igual a K por la integral doble de en la región R de f de x y de A. Es decir, que la constante, ¿qué hacen? La sacan afuera de la integral. La integral doble, de ya sea de una suma o una resta, ¿en qué se va a convertir? ¿En la suma o en la La suma resta de de las quién? integrales. De las De la- integrales dobles, claro. Sí. La integral doble en la región R de f de x y de A es menor o igual que la integral doble de g de x y en la región R de A, siempre y cuando entonces el f de x sea menor o igual que g de x y. Esto se llama la propiedad de la monotonía, para todo x y que pertenece a la región R. O también puede ocurrir de que la región R, para la propiedad 4, de que esa región R sea la unión de dos regiones. Supongamos que esta es R y que esta es R1 y que esta es R2. Entonces, R, digamos, es la unión de R1 unido a R2. Pero la R1 y la R2 se llaman disjuntas. Es decir, que no tienen puntos en común, salvo estos puntitos que están en la frontera. ¿Estamos? ¿Qué dice la propiedad? Sea la integral doble en la región R de f de x y entonces esa integral doble, que como R es la unión de R1 unido a R2, va a ser la integral doble en la región R1 de f de x y de A, más la integral doble en la región R2 de f de x y de A, donde R es la unión de esas dos regiones, que es lo que le escribí, disjuntas. Es decir, no tienen puntos en común, excepto puntos frontera, excepto estos puntitos. Y no tienen más puntos en común. Eso quiere decir que son disjuntas. ¿Estamos? Ahí tienen el dibujito. Bueno, veamos cómo se demuestra. Veamos la primera propiedad. Todas las demás son similares. Se la demuestra usando la definición. ¿Qué quiere decir? Usando los 4 pasos. ¿Qué dice el teorema? Se f es una función continua en una región R cerrada y acotada y K una constante. Entonces la integral doble de K por la función f es igual a K por la integral doble de en región R de f. Bueno, la hipótesis, ¿por qué? Porque siempre en los teoremas les dicen identifica hipótesis, que la función es continua en la región R cerrada y acotada, K una constante. ¿Qué queremos probar? Que la integral doble de K por la función es K por la integral doble de la función. La demostración se hace usando la definición, usando los 4 pasos. Dice, usando los 4 pasos propuestos en la definición de la integral. Primero, se realiza una partición, y le escriben así, ¿no? Se realiza una partición interna P de R, de la región R. A continuación, a cada rectángulo de la partición se le elige un punto arbitrario, epsilon 1, eta sub 1, y se consideran las áreas de cada rectángulo, los delta de A sub I. Se construye la suma de Riemann, en el paso 3, de K por f de xy. Es decir, se forma la suma desde i igual a 1 hasta n, de K por f de epsilon sub I, por eta sub I, por delta de A sub I. Como K es una constante por la propiedad de la suma, esa K se la puede sacar de la suma. ¿Ven? Entonces K por f de epsilon sub I, eta sub I, por delta de A sub I, es K por la suma. Y finalmente, ¿qué se hace? Se toma el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición P tiende a 0 y el n simultáneamente tiende a infinito. Entonces, ¿qué? El límite de la norma de partición P tendiendo a 0 de la suma de K por F de epsilon sub I, eta sub I por delta de A sub I, no es otra cosa que el límite de la norma de la partición P tendiendo a 0 de K por esa suma. ¿Sí? Y luego, si este límite existe, en el primer miembro de la igualdad, este es el primer miembro, la integral doble de la función en la región es, esto por definición, es K por la integral, la integral doble de R de K por f de x y de A. ¿Sí? En el segundo miembro, que es este, si ustedes se fijan, el K ya está afuera. Por la propiedad de los límites, se considera que el límite de una constante resulta la constante.
la misma constante. Es por eso que el límite, acá lo separan, fíjense, el límite de K por esa suma es igual al límite de K por el límite de esa suma. Y el límite de K es K mismo. Y esto, por definición, esto les da K. Y esto no es otra cosa que la integral doble. Y ahí queda demostrado el teorema. Es mediante los 4 pasos. Y todas las otras propiedades se hacen exactamente igual. Fíjense, están demostradas las propiedades. O sea que es cuestión de que se sienten y les estudien. ¿Ven? Y paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Como hemos definido las integrales dobles. El teorema 3, el teorema 4. ¿Sí? Todas están demostradas. O sea que no tienen excusa para no estudiar. Y para cerrar, terminamos con el teorema del valor medio del cálculo integral para una función de 2 variables. Sea f una función continua, en una región R, cerrada y acotada, en el plano. Entonces existe por lo menos un punto, x0 y 0, en R tal que la integral doble, en la región R de f de x y de a, es igual a f de x0 y 0 por a, donde a es el área de la región R. F de x0 y 0, como a es un área, es distinto de 0, entonces pasa dividiendo y nos queda 1 sobre a por la integral doble de la región R de f de x y de a, y es lo que se denomina el valor promedio de la función en la región R. ¿Bien? ¿Por qué les enuncio el teorema? Porque seguramente en la práctica hay algún ejercicio donde tengamos que aplicar el teorema. ¿Bien? Todas las hojitas que quedan, si ustedes se fijan, son ejercicios, ¿sí? Son ejercicios, digamos, que están puestos ahí, ¿sí? Bueno, eso es todo lo de integrales dobles. ¿Alguna duda?